Bienvenidos al Arcanista. Hoy exploraremos un relato que ha permanecido en las sombras. Hola, soy Jorge y quería contarles una historia de mi abuelo. Me contó esto hace ya unas semanas, durante una reunión familiar por su cumpleaños. Ya entrada la noche, comenzó con el inquietante relato. Cuando él era más joven, vivía en un pequeño pueblo alejado de la gran ciudad. Al casarse con mi abuela, se mudaron a una casa humilde en las afueras del pueblo, con techo de lámina, una sola habitación donde dormían y una cocina. La familia de mi abuela no quería mucho a mi abuelo, así que empezaron su vida con lo poco que tenían en ese rincón solitario, pero eran felices porque tenían su propia privacidad. Mi abuelo trabajaba en el campo, realizando largas jornadas durante el día. No ganaba mucho, pero era suficiente para mantenerse y no pasar hambre, mientras mi abuela se quedaba sola en la casa. Esto preocupaba a mi abuelo, ya que estaban algo alejados del pueblo. Al principio, solo tenían una vecina, una anciana solitaria, que vivía en una de las casas. Mi abuelo la describía como una mujer acabada, con una larga melena gris, piel arrugada, nariz larga y puntiaguda, encorvada y usando bastón. Tenía un ojo blanco y el otro apenas lo abría. La gente del pueblo murmuraba que era una bruja, pues rara vez la veían salir de su casa. Mi abuelo pensaba que le costaba caminar debido a su edad, ya que el camino era escabroso. Una vez, mi abuelo tuvo que salir muy tarde del trabajo porque una de las máquinas se había descompuesto. Se ofreció a ayudar por un pequeño pago extra. La noche ya había caído cuando él y un compañero se dirigían hacia el pueblo. Mientras caminaban, el compañero le comentó que si no le parecía peligroso vivir junto a la bruja. Mi abuelo no entendió a qué se refería, no creía en esas historias, así que simplemente respondió que nunca había visto nada fuera de lo común. Su compañero le contó que cuando su mujer iba a tener a su primer hijo, escuchaba un ave gigante que se posaba fuera de su dormitorio y los observaba fijamente mientras dormían. Esto ocurrió durante todo el embarazo de su esposa, lo que lo aterrorizaba. Sin embargo, cuando su esposa iba a tener al bebé, decidió que lo mejor era ir al hospital de la ciudad, acompañado de su suegro. Se fueron y de milagro llegaron a tiempo. Pero, mientras conducían, por la carretera vieron una bola de fuego que los seguía. Su suegro les dijo que no hicieran caso. Su compañero no le contó más porque ya habían llegado a su casa. Se despidió y le recomendó que tuviese mucho cuidado. Casi llegando a su casa, mi abuelo vio unas bolas de fuego que salían de la casa de la anciana. Pensó que tal vez la anciana estaba en peligro y que su casa podría estar a punto de incendiarse. Sin embargo, cuando estaba a punto de dirigirse hacia la casa de la anciana, mi abuela lo detuvo. Le preguntó a dónde iba. Él le dijo que si no veía el fuego de la casa de la anciana. Mi abuela le dijo que lo vio caminar como si estuviese hipnotizado por la calle en la penumbra y que le había estado hablando desde la entrada, pero él no respondía. Mi abuela, preocupada, fue a agarrarlo de la mano y le dijo que entrara rápidamente a la casa y que no hiciera caso de lo que veía. Mi abuelo, confundido y preocupado, le pidió a mi abuela que le explicara qué estaba pasando. Ella le contó que, desde que se mudaron, había notado algo extraño en la anciana. A pesar de que nunca les había hecho nada, siempre emanaba un olor peculiar, una mezcla de hierbas quemadas y podredumbre. Mi abuelo pensó que tal vez estaba imaginando cosas, pero los olores extraños empezaron a preocuparlo un poco, especialmente porque mi abuela había quedado embarazada hace un par de meses. Mi abuela le contó que una noche, mientras dormían, despertó porque sintió una presión en el pecho
y vio a la anciana observándolos a través de la ventana. Veía su ojo blanco pegado al vidrio mientras apoyaba su mano huesuda en la ventana. Mi abuelo intentó restarle importancia, sugiriendo que quizá fuese una ilusión o parte del sueño. Sin embargo, prometió que haría todo lo posible por cambiarse de casa lo antes posible. Por ahora, tendrían que aguantar un poco mientras él juntaba el dinero, ya que el trabajo iba lento. Mi abuela aceptó, pero le insistió en que debía ser antes de que naciera el bebé, ya que según ella, a las brujas le gustaba llevarse a los niños. Mi abuelo, aunque lo tomó en parte como una broma, recordó lo que le había contado su compañero y comenzó a sentir una creciente inquietud hacia la anciana. Con el paso de los meses, a medida que avanzaba el embarazo de mi abuela, empezó a notar más cosas extrañas a su alrededor. Durante las noches, mientras dormía, escuchaba el ruido de un ave gigante posándose en el techo de lámina de la casa. Además, empezaba a ver una sombra que a veces pensaba que era la anciana, observándolos fijamente desde la penumbra. Deben entender que donde vivía mi abuelo no había electricidad aún, así que usaban velas por las noches, lo cual lo hacía aún más inquietante. Mi abuelo me comentaba que cuando mi abuela tenía 7 meses de embarazo, las cosas se volvieron aún más intensas. Decía que objetos en la casa comenzaron a moverse por sí mismos. Empezaron con cosas simples, como un vaso en la mesa que se caía, pero todo fue escalando hasta ver cómo las sillas se movían y las puertas de su alacena se golpeaban. El aire se volvía denso y pesado al regresar a casa, y mi abuela empezó a perder mucho peso de manera alarmante. Una mañana, ella se encontró con unos enormes rasguños en sus piernas, como si algo hubiese tratado de jalarla desde la cama. La situación llegó a tal punto de que una noche, mientras mi abuela tenía una pesadilla, comenzó a gritar que la bruja estaba allí con ellos. En ese momento, solo vio la sombra de la anciana parada frente a la cama. La figura era increíblemente ágil, más de lo que cualquier persona podría hacer. La anciana se dio la vuelta rápidamente, salió corriendo, abrió la puerta y desapareció en la oscuridad de la noche. Mi abuelo apenas tuvo tiempo de ponerse los pantalones antes de salir tras ella con un machete que había guardado al lado de la cama. Sin embargo, lo que vio salir de la casa no podía haber sido la anciana. La figura que desapareció en la oscuridad tenía una forma y un movimiento que desafiaban toda lógica. En ese momento, mi abuelo sintió una rabia profunda y desesperada, sin saber cómo proteger a su familia. Mientras mi abuela lloraba de terror en la casa, él volvió rápidamente para ponerse los zapatos. Decidió ir a buscar a la anciana en su casa, pero mi abuela lo detuvo, suplicándole que no lo hiciera. Le insistió que lo mejor que podían hacer era irse de ese lugar de una vez por todas. No podían irse, pues no tenían aún suficiente dinero ahorrado para vivir, y menos aún con el bebé en camino. Si se iban a otro pueblo, pasarían hambre, pero tampoco podían quedarse y seguir siendo atormentados por la bruja. Mi abuelo, desesperado por una solución, recordó que su compañero había tenido una experiencia similar. Decidió buscarlo al día siguiente, con la esperanza de obtener alguna orientación. Al contarle todo lo que estaba pasando, su compañero se persignó, inmediatamente contándole lo siguiente: «Mira, aquí no hay mucho que hacer. Vas a tener que matar a la bruja, porque si esto sigue así, vas a perder a tu hijo y a tu esposa». Cuando yo fui a la ciudad, en el hospital, mientras mi esposa estaba dando a luz, te juro que vi una maldita bruja fuera de la ventana, observando a mi hijo como un niño hambriento mirando un manjar. Esa cosa nos siguió hasta allá, y solo pudimos hacer algo cuando bautizamos a nuestra criatura. Fue solo entonces que la bruja se fue. Esa noche, después de que lo dejaron en el cunero,
Mi esposa tuvo un presentimiento de que algo estaba mal con el bebé y fui a verlo. Te juro que vi la figura de una anciana sosteniendo a mi bebé. Llamé rápidamente a la enfermera y cuando ella llegó, la figura ya no estaba, pero mi bebé tenía marcas en sus piernas. Algo intentó llevárselo y estaba aferrado a él. El relato del compañero dejó a mi abuelo aterrorizado, pero también decidido. Sabía que debía actuar rápido para proteger a su familia antes de que fuese demasiado tarde. El compañero de mi abuelo le dijo que debía matar a la bruja cuando estuviese en forma de ave. Mi abuelo le preguntó cómo iba a saber si esa ave era la bruja, a lo que el compañero le respondió que esa ave no sería un ave normal, pues haría ruidos que jamás habría escuchado. Esa misma noche, mi abuelo estaba decidido a matar a la bruja. Era una noche sin luna, y mi abuelo esperaba en la penumbra con el machete en mano. Durante horas, no pasó nada, pero justo cuando estaba a punto de rendirse, escuchó un aleteo fuerte que venía del techo de la casa. Un ave gigantesca, de plumas negras como el carbón, se posó justo sobre su techo, emitiendo un chillido aterrador que hizo que mi abuela gritara. Mi abuelo no dudó ni un segundo. Salió de la casa y con una velocidad y precisión que nunca antes había tenido, lanzó el machetazo hacia el ave. El grito de la criatura fue ensordecedor y la figura cayó al suelo, retorciéndose de dolor antes de desaparecer en la oscuridad. Cuando mi abuelo regresó a la casa, con el corazón acelerado, vio que la figura de la anciana ya no estaba en su lugar, ni tampoco la sombra. Al día siguiente, el pueblo despertó con la noticia de que la anciana había muerto. Su cuerpo fue encontrado en su casa, con una herida mortal que parecía haber sido hecha por un arma afilada. Nadie supo cómo había sucedido, pero el rumor se extendió rápidamente. La bruja había sido vencida. Mi abuelo y mi abuela se mudaron poco después, a pesar de las dificultades económicas. Mi abuelo juró que nunca volvería a ese lugar, y hasta el día de su muerte, nunca más volvieron a ser molestados por ninguna presencia extraña.